Emprendedores, bienvenidos y bienvenidas a su clase de historia. El tema de hoy es feudalismo, origen y organización. Como primer punto, en nuestra clase tenemos que explicar qué es el feudalismo. Posiblemente estés escuchando y viendo esta palabra por primera vez. Te explico. Tú ya debes saber qué cosa fue la Edad Media. Es un largo periodo de 1000 años de la historia europea. Pues bien, durante esos 1000 años hubo un sistema económico característico de la Edad Media basado en la gran propiedad de tierras. Es decir, durante la Edad Media, ¿quién tenía el poder económico? ¿Quién tenía más oro? ¿Quién tenía más diamantes? No. El poder económico durante la Edad Media lo tenía aquella persona que poseía una gran cantidad de tierras. A eso le vamos a llamar feudalismo. Por lo tanto, cada vez que escuches la palabra feudo, te pido que lo relaciones con la palabra tierras. Pero no tierras pequeñas, no un huerto, no una pequeña chacra. Son grandes cantidades de hectáreas y acres de tierra, grandes extensiones de tierra. A la vez, se crearon relaciones de dependencia personal. ¿Por qué? Porque esta tierra pasará de mano en mano entre grandes señores y sus vasallos, es decir, entre personas que dependen del que está por arriba. Sigamos explicando para que se entienda mucho mejor. El periodo del cual estamos hablando, como tú ya sabrás, ya que es la Edad Media, entonces será del siglo V o del siglo V al siglo XV o siglo XV, es decir, el mismo periodo de la Edad Media. Pero este sistema económico llamado feudalismo comienza a tener mayor importancia a partir del siglo IX después de Cristo, es decir, a partir de los años 800 después de Cristo. Característica, la principal, te lo mencioné hace un minuto. Esta propiedad de tierras va de mano en mano. El señor, es decir, el más poderoso, delega, o sea, da tierras a sus vasallos que están por debajo. Pero hay una característica, estos vasallos no son esclavos, son hombres libres, que libremente deciden someterse al señor. ¿Por qué? Porque habrá un intercambio de favores, que lo vamos a ver más adelante. Seguimos. Durante la Edad Media, una institución que va a funcionar como un gran señor feudal va a ser la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica con los años va a comenzar a ir recibiendo más y más y más tierras, a veces como regalo de reyes, o si no, a veces como producto de guerras, porque la Iglesia tenía su propio ejército en estos momentos de la Edad Media. Lo cierto es que no te olvides de ese dato, la Edad Media solía ser un gran señor feudal, es decir, un gran propietario de enormes extensiones de tierra. Seguimos. Otra característica del feudalismo es que se entrega feudos, es decir, tierras, a cambio de servicios políticos y militares. Si tú recibías tierras de un señor o señora feudal, es porque tú tenías que retribuirle, es decir, tú tenías que brindar servicios políticos o militares, es decir, tenías que ofrecer tus conocimientos sobre la administración o tenías que ofrecer tus actividades guerreras, es decir, proteger las propiedades del señor feudal. Seguimos. Se practicaban juramentos, ceremonias y rituales. Los señores y los vasallos son libres, ya te lo había mencionado. Y los campesinos, que a su vez eran vasallos de los vasallos, como eran los más humildes, eran los más pobres de esta época, entonces, por más que eran libres,
Sin embargo, al ser completamente desposeídos, quedaban como siervos. Seguían siendo libres, pero de nada les servía su libertad porque terminaban completamente atados, completamente dependientes de su señor feudal. El origen de este sistema que acabamos de describir es el siguiente. Tú te acuerdas que en Roma hubo por mucho tiempo el Imperio Romano, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado muchas veces, ese Imperio Romano de Occidente que cayó en manos bárbaras, ¿te acuerdas, verdad? Muy bien, al desintegrarse ese Imperio Romano, también se desintegró su ejército, es decir, el ejército romano quedó completamente desintegrado. Al desintegrarse el ejército romano, que era el ejército de todo un imperio, ahora los bárbaros solamente seguían a caudillos, es decir, a líderes propios. Ya no seguían al emperador romano. Cada bárbaro tenía su propio caudillo, su propio líder. Al desintegrarse el ejército que daba seguridad a todo el imperio, ahora tenemos que la inseguridad en las rutas de comercio, es decir, en las carreteras y en las ciudades, es completamente espantosa. Ahora tenemos que las ciudades y las carreteras están completamente desprotegidas. Por eso es que empezaremos a ver que el comercio se reduce y a la vez empezaremos a ver ciudades amuralladas como las vemos aquí. A la vez, ¿te acuerdas que en la clase pasada hablamos del imperio carolingio? Muy bien, ese imperio con su emperador Carlomagno cae rápidamente. ¿Te acuerdas que te dije que no duraba más de 50 años? Muy bien, al caer el poder de ese emperador Carlomagno, el poder se vuelve chiquito en varias partes. Ya no hay un solo gran poder. Ahora muchos señores feudales comenzarán a tener un poder pequeño, pero suficiente para gobernar sobre sus feudos. Por lo tanto, hay una necesidad de unidad, pero sin perder los privilegios feudales. Ceremonias que se practicaban durante el feudalismo. Primera ceremonia, el homenaje. El vasallo hacía reverencia, es decir, le daba alabanzas a su señor feudal. Y de esta manera, el señor feudal le daba una investidura. Eso significa que le daba un título. Por ejemplo, podría ser nombrado marqués de Villamediana, marqués de Toledo, etc. Ese era el título que conseguía el vasallo. Segunda ceremonia, la investidura. Aquí el señor feudal es el que hace entrega del feudo, o sea, de la gran cantidad de tierra al vasallo. Pero no quedaba solamente en una ceremonia oral, sino que existía un documento oficial que firmaba tanto el señor feudal como el vasallo. ¿Y qué pasaba si uno de los dos incumplía ese documento, ese pacto, ese acuerdo? El señor feudal podía quitarle las tierras a su vasallo y dárselas a otro, y también le podía quitar el título que le había dado. ¿Y qué pasaba, profesor, si era el señor feudal el que fallaba? Entonces el vasallo tenía el derecho de ir a buscar otro señor feudal. Y por último también existía la ceremonia llamada el espaldarazo, en donde los señores y las señoras feudales nombraban caballeros a determinadas personas que podían ser pobres o podían ser ricos, es decir, podían ser campesinos o podían ser señores nobles, con tal de haber sido fieles a ellos, los nombraban caballeros. ¿Para qué? Para defender los intereses de una manera militar. Pero ojo, no confundir con los ejércitos. Los caballeros no pertenecían al ejército. Simplemente ejercían funciones militares, pero no para hacer la guerra. Simplemente iban de feudo en feudo y procuraban que la gente pague sus tributos, procuraban que no haya injusticias, y es por eso que estas historias de caballeros han pasado a la literatura como aquellos
jóvenes apuestos que con su caballo llegan a determinados pueblos a salvar doncellas, a salvar princesas, porque lo que hacían era intentar impartir justicia dentro de los feudos del señor feudal. Conclusiones. Durante el tiempo del feudalismo, es decir, durante la Edad Media, no hubo un poder centralizado, es decir, los reyes no tienen el poder que tenían antes. Ahora el poder estará en manos de los señores feudales. Segunda conclusión, los señores feudales tenían completa autonomía, es decir, se valían por sí mismos en tanto política y en tanto económicamente. Es decir, ellos podían poner sus propias reglas, sus propias leyes y a la vez podían tener su propia moneda. Cada señor feudal practicaba la autarquía. Auto, uno mismo, arquía, poder. Por lo tanto, cada señor feudal podía tener el poder que deseaba, pero dentro de sus tierras. Y como ya lo hemos dicho hace un minuto, consecuencia de esto es que los reyes existen, pero pierden poder. Y simplemente quedan como primus inter pares, es decir, como como superiores entre sus iguales. ¿Quiénes eran sus iguales, entre comillas? Los señores feudales. De esa manera los reyes reinan, pero no llegan a mandar completamente durante la Edad Media, sino hasta el final de esta época. Muy bien, alumnos, espero que de esta manera hayamos aprendido un poco más sobre la Edad Media. En los siguientes temas seguiremos hablando sobre el feudalismo y sus otras características, así que los espero para seguir avanzando en su curso de Historia. Muchas gracias.